¿Y por qué se rompe? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos arrancando este programa número 1, este episodio 1 de Vínculos Humanos. Sepan disculpar todo desperfecto técnico. Estoy regresando a la radio después de muchos años y bueno, es todo nuevo. Bueno, en este programa, Vínculos Humanos, tema que vengo investigando y estudiando hace tiempo, vamos a abrir justamente qué nos pasa en este campo de relaciones entre las personas, en este campo que está tan movido en estos últimos tiempos, en todos los tiempos, pero bueno, vamos a ver los desafíos vinculares de estos tiempos justamente, de este presente que estamos viviendo. Y lo organizamos de la siguiente manera con la producción. Cada programa, cada episodio va a tratar de un tipo de vínculos. La pareja, la familia, la crianza propiamente, las amistades, y así vamos a ir avanzando. En cada programa vamos a tener un invitado o invitada especial, a veces en vivo, a veces grabado, porque por ejemplo la invitada de hoy, que ahora la voy a presentar, vive en Barcelona y nos dio el privilegio de hacerle una entrevista. En este primer programa vamos a hablar de qué son los vínculos, para no meternos directamente en uno y decir, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de vínculo? Entonces lo vamos a definir desde ahí. La invitada de hoy es un honor, un privilegio, la vamos a tener en el segundo bloque del programa, es Pilar Marimón, una referente en este tema, una referente muy, muy especial, realmente una investigadora del tema. Y ella es psicóloga y es creadora del método Tecnología Existencial. Método que he vivenciado como alumna, como compañera, como paciente de ella y la recomiendo ampliamente. Así que bueno, vamos a meternos de lleno con el tema. ¿Te movió la pregunta? ¿Qué es un vínculo? ¿Te preguntaste alguna vez qué es vincularme con otro? ¿Qué es relacionarme con otro? ¿Por qué se rompe un vínculo? ¿Por qué de pronto cambia un vínculo? ¿Por qué dejo de resonar con alguien con quien me llevaba bárbaro? ¿O por qué a alguien no le di bolilla nunca en mi vida y de pronto resueno? Bueno, todo esto me parece que está bueno empezar a verlo de a poquito. Entonces lo ordené de una manera para que quede coherente. Yo digo que en mi otra vida, en esta vida, fui docente y eso me ayuda a tener un orden, un croquis, una estructura. Entonces lo primero que pensé para hablar de vínculos es buscarlo en el diccionario, como hacíamos en la escuela. ¿Qué es un vínculo? Bueno, a ver, ¿qué dice la RAE, la Real Academia Española, acerca de qué es un vínculo? Y encontré lo siguiente. Habla de cadena, atadura o unión de una persona con otra, de una forma literal o figurada. Es decir, puedo agarrar una soga y atarme la mano, el cuerpo a otro, o puedo hablar, bueno, ¿qué es un vínculo? ¿Qué es lo que no se ve pero que hace que haya una conexión? La primera definición que encontré me dejó un poquito como, ok, cadena, atadura, unión, bueno. Me resultó un poco rígido, un poco duro de ver esta definición. Porque claro, cuando yo hablo de vínculos, hablo de las partes blandas de una relación, de lo modificable, y lo doy implícito. Y cuando fui a la definición dije, epa, también es todo esto un vínculo. No me quedé muy conforme y seguí buscando al respecto. Entonces encontré algo un poquito ya más amigable con mi percepción de los vínculos, de las relaciones, ¿no? Y encontré conexión o relación que une dos elementos. Ok, conexión me suena más. Entonces es bien distinto. Atar, encadenar, que de pronto conectar, relacionarme. Me suena como un poquito más libre. Y cuando un vínculo se da, pensá en vos con un amigo, en vos con tu pareja, en vos con tus hijos, en vos con tus padres. Con aquella persona con la que sentís afinidad. La palabra conexión, la palabra sintonía. Bueno, justo estamos en una radio, hablamos de sintonía. Frecuencia. Hay un circuito que de alguna manera se establece, hay un interés, hay unas ganas y hay un feedback, hay un ida y vuelta. Entonces, esto de que entramos ahora ya un poquito más en la parte más sutil del territorio vincular,
en la parte que tiene que ver con la intuición de alguna manera. Te debe pasar en todos lados, a mí me pasa, desde la verdulería hasta en un grupo de amigos. ¿Hay buena onda o de pronto algo hoy no vibra? Uy, qué ganas de volver acá. Acá me reciben bien, me cae mal, esta polaridad que todos tenemos. Algo que tiene que ver con la intuición, a mí me pasa que la piel me lo cuenta de pronto, me pica, me pongo piel de gallina, me quiero ir de un lugar, o de pronto me relajo, tengo ganas de estar, la panza. ¿Cuántas veces cuando sucede algo vincularmente que nos desafía, o una noticia inesperada, o lo que sea, que estamos incómodos en un lugar, algunos la panza, los niños que tienen tan poquita membrana de separación entre el afuera y el adentro, son tan genuinos, enseguida se descomponen, vomitan. Es decir, que nuestro cuerpo es el primer vínculo que tenemos. Y eso lo abre en el segundo bloque del programa Pilar, lo abre justamente con el vínculo con uno mismo. El primer vínculo que tengo es con el aire que respiro, es con esa intuición, esa frecuencia. Ella habla de campo electromagnético, palabra rara, uno dice, ¿de qué está hablando? Bueno, es eso que me hace querer quedarme o querer retirarme de un lugar, de una relación, algo que vibra y no se ve. Bien, ¿vieron las películas cuando aparece esto del amor a primera vista, el flechazo? Bueno, es lo mismo, ¿no? Pasa por una cuestión vibracional, si se quiere. Entonces, ahora sí, ahora que hemos abierto el tema y que sabemos, nos estamos dando cuenta que el primer vínculo siempre es con nosotros mismos. Ese día que no me aguanto ni yo, difícilmente me pueda relacionar amorosamente con otro. Entonces, ahora sí, desde saber que primero tengo que reconocerme a mí mismo, a mí misma, cómo estoy, no solo cómo soy, quién me cuento que soy, quién le cuento al mundo que soy, cómo estoy hoy. Yo estaba nerviosa antes de venir, volver a la radio, después de un montón de años. Por más que soy recharleta, soy docente, me la paso hablando con los pacientes, me doy cuenta que estoy respirando re mal y es porque estoy nerviosa, ¿no? Esto de que lo vamos a ir abriendo en otros programas de vínculos, que tiene mucho que ver con que la zona de vulnerabilidad es lo que reconocerla me permite crecer. Y en los vínculos también. Siempre decirse a uno mismo y decirle al otro cómo estoy, abre una comunicación muy genuina. Hay que animarse. Quizás no es lo más común o lo que más nos venden hoy por hoy, pero es un territorio exquisito de empezar a explorar. Así lo siento. Y en estas relaciones interpersonales, cuando ya entro en comunicación con un otro, a mí me gusta verlo, plantearlo, tal como lo estuvimos analizando con Pilar, que lo van a ver en la segunda parte de este programa. Me gusta verlo como un puzzle, como un rompecabezas. En un tiempo, imagínense un rompecabezas que se va armando, ¿no? Ficha por ficha y va apareciendo ese dibujo. Entonces, de pronto, aparece un dibujo que en un tiempo, en un espacio, cada ficha se ubica donde debe y aparece algo que es coherente, que tiene una funcionalidad, que sucede porque cada ficha está ocupando el tiempo y el espacio que le corresponde. Ahora bien, ¿qué pasa cuando de pronto una ficha no encaja? Porque se expandió, porque se contrajo. Ese equilibrio que se había logrado se pierde. ¿Y eso está siempre mal? Yo te pregunto, ¿eso está siempre mal? ¿Eso no nos lleva a un cambio, a mirar qué sucedió? ¿Sobre qué plataforma llevamos? Pensemos ahora que cada ficha es una persona y la función que cumple en un sistema. Entonces, cuando algo cambia, ¿no es también un potencial de transformación, de evolución, de resignificación, de refinanciación del pacto que le dio origen, del acuerdo que le dio origen a un puzzle, a una relación? Me gusta dejar estas preguntas abiertas y me gusta ver que ya están llegando mensajitos. Te voy a contar el WhatsApp. Algunos amigos ya tienen mi teléfono y por eso ya antes y durante el programa están whatsappeando. 2267 4480 16 es el WhatsApp de Servio Cuántico, quien produce este programa. Podés enviar mensajes ahí con dudas, con consultas, con sugerencias. Todo en un marco de respeto, de empatía, es bien recibido siempre. Bueno, hasta aquí. Entonces, todo forma justamente un puzzle. Imaginamos de nuevo, personas interactuando forman un todo.
ese todo gana una cierta autonomía, una sinergia propia, que va mucho más allá de la suma de las partes. Y eso es justamente lo que define una perspectiva holística. Las terapias holísticas se basan en la noción sistémica de totalidad. No vamos a entrar en eso ahora, y la palabra holística es como que se expandió demasiado y ahora pareciera que todo es holístico. Pero es eso, o sea, hay un todo que se logra y que consiste en mucho más que la suma de los individuos que componen una relación. Hay algo que se genera en el entre, en ese espacio que no se ve. Y bueno, desde ese lugar es que, por ejemplo, las terapias biocuánticas que comparto operan. ¿Qué pasa en el entre? ¿Qué desafío nos está invitando a cambiar la forma de vincularnos a cada uno consigo mismo y con los otros, y no está pudiéndose actualizar, y por eso caemos los humanos en los vínculos, en conflictos? Bien, ahora voy a hacer preguntas. ¿Qué hace falta? Porque todo esto surgió de charlas al preparar este programa, charlas de producción, charlas con amigos, charlas con familia. Entonces, ¿qué hace falta para que un vínculo pueda existir? Y bueno, y un poco se elaboró esto. Seres humanos disponibles, por un lado, un tiempo, un espacio en que se desarrolle, y sobre todo un objetivo común, un interés, cuestiones, las mismas preguntas, que algo nos mueva en común. Porque si no hay, si el circuito no está en coherencia, van a ir por diferente canal, pero no va a haber encuentro. Entonces, un objetivo en común que nos relacione, compartir la amistad, producir algo, intercambiar algo. Ahora vamos a suponer que todo esto sucede y se genera un vínculo. Todos tenemos algunos amigos, familia. Imagínate un vínculo. Ese vínculo ¿puede mantenerse estático, inmutable, sujeto? ¿Se puede controlar un vínculo? Me encantaría recibir respuestas al respecto. Ok. Joana dice que le gustaría que abramos el tema de los límites y los vínculos. Sí, lo tengo más incluido para el siguiente programa, que es crianza, pero los límites son muy importantes en los vínculos, porque donde me limito, me defino. Y cuando me defino, soy claro con el otro. Y si soy claro con el otro es libre de elegir permanecer o no, o renegociar. Entonces el territorio vincular siempre va a estar en movimiento. Desde donde la noción sistémica, las terapias biocuánticas, vemos los vínculos, es imposible controlar un vínculo. Es imposible quererlo mantener estático. Porque la vida es movimiento, y si la vida es movimiento, me pregunto esto. ¿Dónde respira una relación? Y era una gran pregunta que abrió debate estos días, ¿eh? ¿Dónde respira una relación? Si no respira, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama en la ciencia médica un cuerpo, una célula que de pronto no intercambia, no respira, no se oxigena? Y esto nos lleva mucho a mirar las causas psico-bioemocionales de lo que denominamos enfermedades, que daña, que asfixia un vínculo. Y bueno, desde mi experiencia personal, terapéutica, las expectativas rígidas, la necesidad de control, los celos, los pactos rígidos, los reproches, el miedo al cambio. En el fondo siempre hay un miedo operando. Si no hay un miedo, no se genera conflicto. Entonces, reconocer el propio miedo. ¿Qué me da miedo acá que actúo desde la resistencia? ¿Qué me da miedo que estoy buscando controlar qué es lo que hizo o hace el otro y no me deja desarrollar la propia confianza? Si no puedo desarrollar la confianza con un otro, no estoy pudiendo desarrollar la confianza con la vida misma. Es un montón abrir los vínculos. Y ahora cada programa que va a un tema, pareja, familia, crianza, amistades, va a estar como mucho más acotado. Pero me interesa abrir este tema desde esta perspectiva en general, ¿no? La toxicidad en los vínculos, las membranas que se vuelven impermeables. Dejar esta pregunta abierta me parece vital. Me parece que está buenísimo
que todo lo que se dijo hasta acá, que por suerte queda grabado con estas plataformas de streaming y demás, que puedo poner rebobinar, el antiguo rebobinar y volver a escuchar, y decir, ¿qué pasa con todo esto en mi pareja? Podés no estar de acuerdo y está genial. ¿Qué pasa con todo esto estoy mirando otro mensaje, perdón, en mis amistades? ¿Qué pasa con todo esto? Ah, mira qué interesante. Paulina dice, ¿por qué siempre se repite lo mismo, aunque se me repite, dice ella, en el trabajo, en la pareja? Siempre me vuelvo a quedar sintiéndome de la misma manera. Bueno, sí, nos pasa así. Nos pasa así y se repite y se repite. Yo siempre digo, cambian los actores, cambia la escenografía, cambia el equipo de producción. Y otra vez termino con este mismo sentimiento de fondo en lo que me está sucediendo. Bueno, justamente tiene que ver con que operamos muchas veces por mandatos, por creencias, por patrones transgeneracionales, por patrones karmáticos que todavía en gran parte de la humanidad operan, y no somos conscientes de que somos nosotros mismos quienes de alguna forma nos creamos todas las circunstancias, compramos todas las fichas para terminar sintiéndonos de la misma manera. ¿Hasta cuándo? Hasta que me doy cuenta. Hay un momento de insight, hay un momento que ahora seguidito lo desarrollamos con Pilar Marimon, psicóloga creadora del método Tecnología Existencial, en la entrevista que vas a ver a continuación. Hay un momento de despertar, hay un momento en que la pasás re mal, pero el instante siguiente te empezás a dar cuenta de que nadie te hizo nada nunca. De que el otro hace y empezás a ser autónomo de poder elegir cómo te modifica o no, dónde te querés parar, qué querés aprender esta vez. Lo viví en primera persona y por eso lo comparto. Bien. Ahora a continuación voy a recordar el WhatsApp para que sigan participando. 2267-448016 es el número, te va a aparecer el logo de Ser Biocuántico. Espero tu comentario, tu sugerencia. Todo es bien recibido. Y a continuación entonces vamos a ir a la entrevista con Pilar Marimon Boch, psicóloga, creadora del método Tecnología Existencial. Te diría que la escuches porque va siendo una espiral parte a parte. Yo sé que estamos en una cultura del ya, inmediato, salto, a ver qué dijo al final. Va siendo una espiral. Yo escuché y reescuché la entrevista y está buenísimo irla siguiendo y decir, esto no entendí al principio y ahora lo explicó. Así que compartimos la entrevista y cerramos el programa juntos. Si te interesa anunciar, auspiciar, apoyar de la forma que sea esta iniciativa, estás más que convocado, el mismo WhatsApp y acordamos el cómo. Vamos a la entrevista. Gracias. Vamos a tratar justamente de estas formas de relación que tenemos los seres humanos en diferentes ámbitos, con diferentes formas. Pero como hoy es el inicio justamente, nos pareció hermoso invitar a una referente en este tema. Se trata, y aquí la tenemos en pantalla, de Pilar Marimon. Ella es psicóloga y fundó la técnica de justamente tecnología existencial, un método. Referente en este tema, los vínculos humanos, se los he escuchado hablar muchísimas veces y bueno, vamos a meternos directamente en el tema. Me parecía muy interesante comenzar con la pregunta, ¿qué es un vínculo? Porque si no sabemos qué es de lo que vamos a hablar, ¿cómo nos vamos a poner a debatir o a ver qué pasa con ese tema? Desde ya, bienvenida Pilar, muchísimas gracias por estar hoy. Muchísimas gracias, Juliana, por esta invitación que siempre, de alguna manera, estos son vínculos. Es como que uno piensa en algo y piensa en alguien porque de alguna manera ahí hay unas sintonías. Entonces, ¿qué es un vínculo? Esta conexión con la realidad, esta conexión con estar afinados a una frecuencia de un nivel de conciencia, de unas preguntas y esa disponibilidad a que si estamos atentos, estamos disponibles, ahí viene la respuesta. Entonces esa capacidad de vincularse es esa capacidad de recibir.
cuando estamos en modo automático, uno está como buscando, pero es como que lo tiene delante. Uno lo que está buscando es como cuando uno busca las llaves y están encima de la mesa. Entonces, vincularse es estar en un nivel de conciencia, en una presencia donde puedo tener como esta comunicación que es la realidad. Son interconexiones donde el campo electromagnético que somos, las frecuencias, hay un sonido esencial que hace que todo ese campo de información estamos vinculados. Por eso cuando no somos conscientes de ese vínculo que ya es, porque es como si uno preguntara, ¿cómo respirar? ¿No? Ya respiramos, estamos, o el típico ejemplo del pez que buscaría el agua, y es, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Bueno, pues es que uno está ahí sumergido en ese campo de información. Entonces, de alguna manera, la vincularidad es como que no puede tener alguien sin ese vínculo. Pero como nos olvidamos, de alguna manera es como que el humano se olvida de esa esencia, de ese vínculo esencial, ese vínculo con la conciencia, porque somos conciencia. La vincularidad parece como una cosa, vincularme a otro, pero en realidad si somos conciencia y estamos en esa conexión con el campo unificado, eso es vincular, estar vinculado. Cuanto más estar presente también. O sea, a ver si lo sigo bien. Sería una cuestión como que el vínculo ya existe, antecede a que yo me dé cuenta que ya estoy en vínculo, porque estoy respirando, porque estoy en un medio, porque me dirijo de un lugar al otro, porque interactúo con otros. O sea que hay una primera, como a ver si entiendo bien, una primera semillita, contás vos, del vínculo, que es cuando me doy cuenta que ya existe, solo es darme cuenta. A eso que vos por ahí le estás llamando, bueno, conciencia. Ahora soy consciente de que ya estoy en vínculo con un montón de cosas, con el aire, con el espacio, con las voces, con los sonidos, con todo lo que son los sentidos, con las emociones. Entonces hay un primer, a ver si va bien, un primer darme cuenta que sería más conmigo mismo que interpersonal, ¿verdad? Es que de alguna manera eso es lo que va a determinar el vínculo con el otro. Si yo no tengo esa conexión esencial con la realidad, es decir, si yo me siento que me falta, he estado con traumas que han ido cortando esta conexión esencial, entonces cuando me voy a vincular al otro, ya me vinculo con la herida. Ya me vinculo con el daño. Entonces ya voy a estar vinculándome con el otro desde esa percepción de separación. Bien, ahora vamos a ir hasta ahí, hasta qué es lo que puede llegar a afectar un vínculo o un vínculo sano. Yo cuando hablo de vínculos interpersonales, me gusta imaginármelos como un puzzle, como un rompecabezas, donde cada ficha tiene una forma y va en un lugar, y difícilmente pueda ir en otro o extemporáneamente o por presión. Entonces esto de qué pasa, comentaba qué pasa cuando una ficha de golpe quiere ocupar más lugar o por algo cambió su forma, su dimensión se agrandó o se encogió o se retiró porque se perdió, porque, a ver, si los llevamos a los vínculos humanos, porque falleció, porque abandonó. Entonces me lleva a mirar que el vínculo requiere cierto equilibrio, tiene que haber una coherencia que le da funcionalidad, digamos, que cada ficha, y cuando llega a su lugar, dices esa sensación de que, ahora sí, entró en su lugar. Y cuando hago presión y les corto una parte y la trato de convencer de que, y va a presión, y es una bomba de tiempo en lo vincular humano, siento. Entonces, me gusta, si estás de acuerdo, preguntarte, ¿qué implica estar en un vínculo para que esa funcionalidad armónica, y si esa funcionalidad armónica una vez definida puede quedarse inmóvil? ¿Sí? Bueno, ok, la logré, ahora tiene que permanecer así hasta el día que yo me muera porque esto así funciona. ¿Qué nos puedes decir de eso?
No, porque precisamente el vínculo está siendo sostenido por lo que soy, por lo que comprendo, por lo que me voy expandiendo. Entonces, hay un momento en que uno me vinculo con unas personas, con unos temas, porque hay algo que ahí se necesita atender, explorar, y después es como que esos vínculos han de crecer, han de desarrollarse. Es cuando después llega esa amiga de toda la vida y en un momento dado uno se va para un lado, para otro, porque va haciendo sus decisiones, sus comprensiones, y ahí viene el momento doloroso, pero también liberador, de decir cada uno ha de ir como hacia su dirección y poder soltar. Y esa es la libertad de los vínculos. Si no, es cuando estamos imponiendo lo que tú decías de ese puzzle que trata como de acomodarse siempre, porque eso es lo que va a ocurrir Claro. con el ego, que trata como de que el otro, si me da esa redondita, yo me recorto para entrar ahí. Y eso en un primer momento parece un vínculo, pero al final ese vínculo es una prisión. Al final me encarcela, me atrapa y yo también atrapo al otro, y ahí es donde vienen como estas dependencias, donde el amor se traduce en no cambies, no me dejes, no me dejes solo, y entonces ya ese amor, ese vínculo ya se va haciendo aparentemente como parece en el tiempo, uy, hace esta persona que somos amigos o que estamos en pareja muchos años, pero eso no garantiza que ese vínculo sea un vínculo real, porque real Fíjate significa que que hay cambio, que se permite esos márgenes, que se permite ese crecer y ese expandirse. claro. Vos hablas así, me viene, bueno, un vínculo se define por su propio movimiento. Y si se mueve, no lo puedo mantener congelado como una fotografía. Esto de interesante la palabra soltar, porque se escucha mucho el famoso soltar con amor, soltar con amor. A veces duele el soltar, Sí. pero cuando sabemos qué es lo necesario para esta relación que llegó a este punto de evolución, es lo más amoroso que podemos hacer. Y ahí somos verdaderamente, siento, libres. Hablaste de la palabra libertad, fuerte, unida a los vínculos. Sobre todo que estamos empapados y acostumbrados a, yo digo, la telenovela turca, ¿no? A esta cuestión de que vos recién relatabas, cuando un vínculo pierde vitalidad, no me dejes, no me abandones, no me traiciones, el no adelante, como... Y el no, en tu relato me sonaba un miedo. Tengo miedo a estar solo, tengo miedo a ser abandonado, tengo miedo a la herida, y desde ahí empiezo a querer controlar. ¿Se puede, Pilar, controlar un vínculo? ¿A dónde nos lleva eso? Al desgaste y a la violencia. Wow, Al final, mucho de lo que se habla por amor, en realidad debajo de eso hay miedo, hay supervivencia, es decir, para no estar solo, para no pagar la renta solo, para no sentirme desvalorizado por el sistema, porque me dejó, se fue, entonces ya parece que no valgo si esa persona no quiere estar conmigo. Entonces, retener un vínculo es matarlo, es corromperlo, y ese vínculo entonces es cuando viene esa relación tóxica. Las personas se enferman, el vínculo, después vienen pues esas traiciones, esas infidelidades, esas depresiones, ese quedarse en el trabajo mucho, porque todo eso está indicando que ese vínculo no está vivo, y entonces o se enfrenta a qué es lo que nos está pasando, o uno va mirando hacia afuera tratando de decir sin decir, porque al final todas esas, quedarse en el trabajo mucho, buscar un hobby que también te lleva mucho tiempo, ¿no? Relaciones, hasta, es como hasta que enfermarse, ¿no? Para llamar la atención, para retener, para ser visto. exacto.
Entonces todo eso... Que sin darnos cuenta, el inconsciente a veces nos lleva a esto de el cuerpo se enferma para ver si de esta forma puedo ser visto, puedo retener. Y nadie lo hace como, en esto también ser como más suaves, que todos hemos estado del lado B de los vínculos y muchas veces lo seguimos estando, pero qué oportunidad hermosa es cuando nos podemos dar cuenta y decir, epa, ¿cómo estoy jugando este juego? Yo esto ya lo conozco, puedo empezar a elegir ponerme de otra manera, pararme en otra baldosa, ver si como ficha sigo encajando en este puzzle o si como ficha ya este no es el puzzle que me puede contener. También vale eso. Vos hablabas recién de esta cuestión de la valoración, nombraste, de ser valorado por un otro, de ser aceptado o incluido, elegido, muy de las novelas que nombraba. Y entonces me gustaría que podamos hacer esta diferencia. Vos hablaste de referencia interna, referencia externa. Por ahí las podrías como brevemente explicar para la audiencia, para que se entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de referencia externa y de qué hablamos cuando hablamos de referencia interna, para después sí poder ir a esa otra parte de, bueno, ¿dónde respira un vínculo? ¿Qué pasa cuando un vínculo se intoxica? Pero, a ver, por ahí podemos abrir por ese lado. ¿Te animás, Pilar? A ver, cuando nosotros generamos un personaje, un ego para ser atendido, porque de alguna manera cuando uno en ese quién soy, es en la mirada del otro que me identifico. Y entonces ahí empiezo a ver que me valoran por ser el simpático, por ser la buenecita, por ser el inteligente, por ser el trasto revoltoso que llama la atención y así junta a la pareja con sus problemas. Entonces es como si cada uno juega ahí un juego a ver cómo atraigo atención para que así pueda existir, para llenar ese vacío de si no sé quién soy, el otro me dirá que soy el enfermo, el sano, el que alegra a la familia, el que la junta, el que... Eso se va con ese personaje, es esa referencia externa, porque es lo que decíamos antes de que se quedó pegoteado. La buena quedó que tenía que ser la buena, la mala tenía que ser la mala. Entonces establece los vínculos a través de este personaje. Claro, sería ese que se valida en la mirada del otro. Exacto. Entonces ahí es cuando o sea que de auto, nada, todo está afuera. Por eso ahí es interesante en consulta cuando vemos todas estas repeticiones en los vínculos, como las personas cambian de pareja, pero claro, la ficha que tú decías del puzzle sigue la misma, porque uno se identificó con esa, con esa referencia externa, creyéndose que así soy, y se junta con otro que encajan. Pero en ese encajar, ahí valido todo este personaje, que en realidad es que el que me tengo que preguntar de eso me sirvió para sobrevivir. Pero esa protección que me sirvió para sobrevivir ahora es una losa, ahora me ha atrapado el personaje. Y ahí es cuando tengo que deconstruir, preguntarme cómo es que siempre en los distintos trabajos, en las distintas parejas, en las distintas relaciones de amistad, termino con el mismo problema, con el mismo conflicto. Es que todo el mundo me pide, es que tú estás diciendo, tienes aquí el cartel de soy la imprescindible que te va a solucionar y la salvadora. Entonces, eso es la referencia externa. Cuando yo me doy cuenta de esa repetición, empiezo a preguntarme y a cuestionar el personaje para decir, no tengo que ser ya la buena, ni la que me cargo, ni la que... Entonces empieza el giro a la autorreferencia. ¿Quién soy yo? En un momento dado no sabía quién era, lo llené de ese personaje que el otro me validaba y ahora me tengo que deshacer, como cambiar la piel y que salga mi nueva piel, que es mi esencia, y entonces ahí empiezo
a autoobservarme, a autoconocerme. Y entonces ahí es cuando los vínculos empiezan a cambiar y ahí es cuando vienen estas separaciones dolorosas porque ya no encajamos, porque ya eso que antes yo respondía de una determinada manera a ese programa, ahora ya digo que no, ya cuestiono, ya quiero otras cosas. Entonces ahí la autorreferencia empieza a desmontar el personaje y a tomar riesgos para unos vínculos genuinos. Como paciente, como alumna, sí quiero aportar que hacer ese clic, ese insight, ese giro hacia la autorreferencia, cuando nos damos cuenta de que el mismo escenario se me repite y cambio de novio y tiene otra familia y me hago amiga de otra gente y otra vez me pasa que hoy veo que muchos llegan así a mi consulta, pero yo también estuve ahí, y poder ese giro, o sea, es incómodo de atravesar. Porque en ese desmembrarse, en ese despellejarse de esa identidad construida, validada, por la que sos reconocido en los ámbitos donde te desempeñás, se siente a veces hasta como una muerte profunda. Y en mi caso fue una profunda renuncia a decir, así ya no. Por más de que esta validación me dé reconocimiento, me dé dinero, cuando uno siente que eso lo está llevando por un camino que no es evolutivo, porque es una repetición, y ya te sentís cansado para arrancar el día, cansado de cómo te contesta alguien de tu vida, cansado de frustrarte, se atraviesan etapas, ¿no? Como la frustración, el enojo, la melancolía, las dudas. Y ahí yo creo que los procesos terapéuticos, como vos decís, esto de poder animarme a habitar mi interioridad y a descubrir quién soy, pero ese tiempo hasta que uno empieza a descubrir quién soy, se siente un vacío que en ese momento se vive como enorme, que es un vacío, no el vacío fundante de ya estoy en mi eje y ahora desde el vacío voy a sembrar la semilla, un vacío bastante desesperante a veces. En ese momento en que la persona dice, todos los medicamentos, las terapias, las ayudas que hice hasta acá, no me sirvieron. ¿Qué le podemos decir a las personas? Yo podría contar lo que me dijeron muchas personas, incluso Pilar, en mi proceso, pero ¿qué le podés decir a esas personas en ese momento en que uno dice, quiero renunciar a esto que repito, pero no me animo del todo, pero al final me atrapan, pero al final me enfermé y me tienen que cuidar? Pues ahí es cuando tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, porque es como decirnos cuántas vueltas nos tiene que pasar lo mismo para que llegue ese punto de no retorno, ese punto de hartazgo, ese punto de decir, mal por mal, estoy dispuesta a morir, a soltar, a renunciar de estar ahí controlando, aguantando, resistiendo. Ahí es cuando uno se da cuenta cómo uno se resiste al cambio. Y esas muertes son precisamente lo que uno tiene que ir permitiéndose, porque detrás de cada muerte realmente hay una vida, y es cuando después las personas en los procesos dicen, ¿y por qué no me animé antes? ¿Y por qué tardé tanto? ¿Por qué me llevé a esa enfermedad ahí para resistirme? ¿Por qué luché tanto en peleas, en aguantar situaciones realmente violentas y muy frustrantes? Entonces ahí es donde viene esa liberación, pero es como que uno tiene que comprenderlo, porque mientras hay algo de todos los mandatos, de esa identidad que está como aferrada, como que no confía en la vinculación esencial, sino que solamente se ha quedado con el vínculo concreto, como decir, si no está esta persona me muero, y es no, pero ahí viene todo el proceso de confiar
en la vida de que después de esa muerte hay vida realmente, es como otra vida. Eso es madurar, eso es crecer, eso lleva a que cuanto más uno haga esos procesos, más la vida va a ser vivida de una manera mucho más vital, porque ya no va a estar frenada por el fracaso. Ya uno puede emprender un proyecto y puede irte mal, sí, pero vas a estar satisfecha. Ahí es cuando en los vínculos, cuando se pregunta en los vínculos, como al final de la vida, uno dice, ¿de qué te arrepentiste? Bueno, de todas esas cosas que no hice y que quedó ahí por el miedo, por... Entonces, de alguna manera, cuando nosotros nos vemos que esa resistencia lo que nos va a llevar es a agotarnos. Y bueno, y ahí pues es como sostener ese agotamiento, es como si uno tuviera que explorar todo, y si se lo digo a blanco, y si se lo digo negro, y si se lo digo de esta manera, y si se lo digo de esta, y si... ¿no? Porque también detrás de todo eso nos estamos muy programados para la culpa. Entonces creemos que si un vínculo va mal es porque algo mal estoy haciendo. Y esa culpa es como que no permite soltar porque es como un fracaso. Es como decir, no lo supe hacer. Y hay esas relaciones que no es que no sepamos hacerlo, es que el cambio mismo, el evolucionar de las personas, las afinidades, lo que antes era, mi cambio. Entonces muchas veces es por lo bien que lo estoy haciendo, no por lo mal que lo estoy haciendo, este vínculo está en peligro, sino por lo bien que estoy atreviéndome a ser, que este vínculo que fue, y lo agradezco en un momento esencial, ahora no lo es. Y eso nos tendríamos que cambiar el sentido y decir, estamos creciendo. Y todo crecimiento es cambio, y el cambio lo tendríamos que celebrar, y en esa separación, en ese soltar, es una oportunidad de reconocer al otro y no decir tú vas mal o yo voy mal. No, es que cada uno va bien, claro, va a su ritmo, va a lo que es. Y así no imponemos el ritmo, yo tengo que tú tienes que ir a mi ritmo, yo tengo que ir a tu ritmo. Llega un punto de desfase donde, porque lo estamos haciendo bien, soltar es lo más amoroso. Recuerdo, Pilar, una clase con vos donde el subtema del módulo se llamaba, era de pareja, pero no importa, vale para todos los vínculos. Ese subtema se llamaba del módulo Nos separamos para encontrarnos. Y hablaba justamente de esto, me separo de ti para encontrarme conmigo, no porque seas malo, no porque haya culpas, ni dejarme inculpar, ni estar culpando al otro. Salir de estas nociones que tienen la culpa y el perdón tan arraigadas por los antiguos modelos, y ver que el perdón, lo veíamos en su momento desde la lógica, que bueno, no es el tema ahora, pero esto de que el perdón siempre me puede traer un don desde el futuro, un don nuevo, pero es el perdón ese que libera. Perdón, pero necesito encontrarme y por lo tanto a estas reuniones no voy, con este grupo ya no vibro, con esta pareja no estamos creciendo. Y eso nos saca de la dinámica de buenos y malos. Me pareció tan lindo y me acuerdo que cómo me abrió eso, de que después trabajé con una pareja que llegaron de la mano a divorciarse, así, de la mano literal, a firmar su propio divorcio. Y hace poco escuché uno de estos coaches que hablaba de hemos celebrado una separación con mi mujer después de 25 años, donde cada uno terminaba bendiciendo el camino que emprendía el otro. Entonces me parece que eso ha llevado a todos los vínculos, incluso a lo que no es el tema de hoy, pero hasta la maternidad, la paternidad, a todos los vínculos. Esto de poder decir, nadie debe ser una copia de lo que yo creo que debe ser, ¿no? Es ese libre albedrío que empieza a desarrollarse, bueno, en mi caso cuando los hijos crecen, en los vínculos con pares, con mayores. Yo creo que otorgar libertad nos hace soberanos también, y eso se siente muy lindo, la verdad, muy completo. Sabés que para terminar, que tenemos unos poquitos minutos,
me gustaría un tema que yo sé que suena raro, pero en audiencia que vamos a tratar de decirlo de forma sencilla porque está muy jugoso ya este territorio vincular que estamos explorando. ¿Cómo podríamos definir en palabras sencillas la independencia vincular? Ahí es precisamente esta independencia, es de qué es lo que realmente dependo, qué es lo que realmente es esencial. Y ahí es cuando cada uno de ese vínculo tiene que estar en conexión con lo esencial, y ahí es como de compatibles, de afines. Dos vamos para el norte, vamos para el norte. Esta independencia íbamos los dos, pero podemos ir juntos y juntos sumamos, pero no imponemos al otro. No renuncio a mí para acompañarte a ti. Exacto, porque ahí es donde vendría esa autorreferencia. Si yo me conozco y tú te conoces, ya sabemos que ya no hay el que mi estado va a depender de que tú me subes o me bajes, de que me digas, Claro. qué maravilla, qué mal, y yo vaya subiendo o bajando dependiendo de ti, sino que yo tendré esa autorreferencia donde lo que tú me puedas decir lo voy a tomar, lo voy a recibir para decir por qué la realidad me está diciendo esto, lo voy a explorar, pero va a haber como mi zona de intimidad. Y esa zona de intimidad de uno es esa zona como privada de esa autorreferencia donde hay esa, estoy en eje, estoy en honestidad, y desde esa honestidad entonces me vinculo con el otro, y entonces ya no hago algo así como, no se lo dije porque no quería enfadarse, que se enfadara, no, sino que yo tengo la independencia de decirte lo que siento, de tú recibirlo y no sentirte que te estoy amenazando o te estoy reprochando. Entonces, si todo eso que con honestidad podemos compartir lo que sentimos, y de eso que sentimos vemos qué es lo que nos está diciendo de cada uno de nosotros y del vínculo, entonces es como que estamos con el otro juntos y separados. Claro, porque estamos pudiendo elegir, ¿no? Exacto. Estamos pudiendo elegir conscientemente a cada instante, volviendo al inicio de la entrevista, en tiempo presente, a cada instante estoy tan consciente y tan presente que estoy volviendo a poder elegir, y no hay nadie más responsable que yo de lo que me pase, de lo que sienta en esta relación, porque puedo elegir no estar o charlar, cambiar las condiciones, pero nadie me está obligando nunca a nada. La libertad como un estado interior que nos permite un vínculo genuino. Y esto, ¿no? De que cada vez que un vínculo yo me lo imagino como una membrana también. Entonces, si la membrana es impermeable y no deja y quiere controlar, celar, retener, ¿qué pasa en una célula cuando se vuelve así? ¿Cómo llamamos a esa enfermedad en el cuerpo humano? Ahora, ¿qué pasa cuando esa célula puede empezar a permeabilizar su membrana? Y justamente a mutar, a transformarse, a interrelacionarse sanamente, sin intoxicar ni invadir a otras, respetando el espacio, volviendo al puzzle, respetando el espacio de cada una, el tiempo de cada una, respetando la muerte de cada una. Entonces es totalmente distinto el vínculo con la existencia. El vínculo hasta con la propia y la idea de la muerte que podemos tener. Nadie se nos muere. La persona muere en el momento que sabe que pactó, que tiene que morir, que retirarse de este plano. Entonces, ese soltar con amor en los vínculos nos lleva hasta el límite de lo que para esta humanidad es, la muerte. Nos lleva hasta mirarnos, como vos dijiste recién, con paciencia, con benevolencia, con ternura, a nosotros mismos, y decir, bueno, esto de esto quería, la aceptación que vos nombrás mucho en tus cursos. Bueno, hoy puedo hasta aquí, no porque sepa que la evolución está 4 escalones más de donde estoy hoy, me voy a frustrar,
esa aceptación de que, bueno, yo ahora estoy así, puedo hasta aquí. Lo que no quiere decir abandonarme ni decir, no, no voy a poder, sino potenciarme para el cambio. Pero es un cambio gradual y hay que tenernos mucha paciencia. Así que creo que abrir este tema es un montón. Me siento honrada de que nos hayas acompañado, Pilar, del lugar tan profundo al que en poquitos minutos pudimos llegar. Te agradezco de todo corazón. Si hay algo que sentís que querés compartir para cerrar, algo que quedó en el tintero, acá hay estos minutos, y si no, nos despedimos. Agradecerte esta oportunidad, porque compartir, ahondar, ser ahora un vínculo en este compartir es algo que es en esa presencia que aportamos, que es posible, que todas las personas que escuchan estos espacios, que tienen como esa disponibilidad a profundizar sus vínculos con uno mismo, con todo, es como que es posible, es mucho más lo que van a encontrar, como que estando en cualquier punto donde estén, que profundicen, porque la paz, la tranquilidad, la alegría están ahí disponibles, y los vínculos, cuando uno va afinando estos vínculos, porque uno se va afinando, es una maravilla. Y es una maravilla encontrarte, que nos hayamos encontrado, porque eso es como que genera esta valoración de que estamos recibiendo, dando, siendo. Entonces eso es muy valioso. Gracias. Hermoso lo que decís, Pilar, hermoso. De haber pasado hace años por tus propuestas, siempre esto de que la alegría, al despertarse a la mañana con ganas de lo que uno va a hacer, ese estado de, no sé si llamarle felicidad, de completud, es alcanzable, y es alcanzable todos los días, no solo cuando 15 días al año me voy de vacaciones, ¿no? Que era mi antigua vida, sino es alcanzable. Y hoy la verdad es que a veces digo, qué lindo un viaje, pero no necesito irme de vacaciones, porque yo internamente elijo tanto la vida que quiero vivir, que ya vivo de vacaciones. Y este estado, que me costó mucho, pero me costó con la mente antigua, hoy lo veo como un disfrute todo el camino transitado. Realmente esta forma de mirar la vida, gran parte la he conocido con vos, y por eso me pareció hermoso abrir este programa Vínculos Humanos, esta emisión primera de este ciclo, recibiendo tu mirada, tu palabra, desde allí, desde Barcelona. Todo se dio para que en 2 días podamos concretar y estar en este feedback. Así que de mi parte son infinitas las gracias que te doy siempre, Pilar. Disponible a lo que necesites. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, hermosa la entrevista compartida con Pilar Marimon, de Tecnología Existencial, psicóloga de profesión ella. Desde ya que espero que la hayan disfrutado mucho. Creo que nos hace pensar, nos lleva una introspección, primero que nada, ojalá sea así de tu parte también. Y me gustaría cerrar este programa, este episodio de Vínculos Humanos, esta primera emisión donde abrimos qué son los vínculos, cómo definimos un vínculo. Nos animamos a preguntarnos cómo habitamos un vínculo. Bueno, me gustaría finalizar con una cita que va muy coherente tanto con la primera parte del programa como con la entrevista de Pilar. Es de Li Ching y dice así: el verdadero amor genera espacio. El verdadero amor pertenece al que da sin esperar recompensa o consideración. Y nada tiene que ver con demostraciones de afecto. La única recompensa por este amor es la paz. Es la paz, acá termina la cita, es la paz que nos queda después de vincularnos genuinamente con una otra persona. Esto de no estar esperando recompensa o consideración
lo siento muy importante en estos tiempos, donde todo pareciera tener enseguida la reacción del otro, me gusta, no me gusta, toda esta cultura en la que estamos tan mediática y tan impulsiva. Y cuando uno va pudiendo en los vínculos, sobre todo, soltar esa expectativa de qué le parece al otro lo que ve de mí, es el viaje a empezar a encontrarme conmigo y a mostrarme más genuino. Ese es el viaje que se inicia personal y compartido con vos, con este programa, y que me gustaría que resuene así. Próximo programa, tema crianza, nos va a acompañar otra gran personalidad del tema que me acompañó. Tengo 3 hijos que son mis grandes maestros. En primerísimo lugar, mis agradecimientos a ellos siempre. Y para cerrar esta emisión, un agradecimiento enorme a nuestro operador y editor técnico, sobre todo por la paciencia, Claudio Sequeira, detrás de cámara. Gracias. Muchas gracias a Radio Beach por el espacio disponible, a Emiliano y a Walter que dieron el ok. Y desde ya los estamos esperando la próxima emisión. Pueden volver a escuchar este programa el sábado que viene a las 15 o escuchar la próxima emisión en 15 días. Desde ya, me encantó volver a la radio, me encantó que estés del otro lado y seguimos resonando con los vínculos humanos. Hasta pronto.